Muy buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. Nuevamente les habla el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Siempre presento felicitaciones y agradecimientos a todos los hermanos y amigos que en diferentes partes del mundo escuchan estos estudios y que siempre se mantengan en esta sintonía acerca de la viva y permanente palabra de Dios. Quiero también dar siempre una nota ya de condolencia. Este lunes recién pasado, mi esposa, mi yerno, el hermano Mario Rosas, asistimos al funeral del hermano Giovanni Eguizábal, quien era el predicador de la Iglesia de Cristo en la colonia pacífica de la ciudad de San Miguel, que lamentablemente el sábado antepasado, en un accidente fatal, pues falleció. Estuvimos consolando a nuestra hermana Yesenia y sus hijos y a toda la iglesia. Estuvimos también en el entierro. Fue algo verdaderamente, hubo una muestra de cariño para el hermano y también pues para la familia, porque el hermano fue un siervo muy entregado a la causa del Señor. Pero también quiero decirles que todavía hay 4 hermanos hospitalizados. Están bastante graves. Hay uno de ellos que está en coma. Es un joven de 16 años. Pido las oraciones para estos jóvenes y para un hermano de 38 años que padece de insuficiencia renal y que sufrió las consecuencias de este accidente. De parte del vehículo que les embistió, también fallecieron 2 personas. Así que pido que ustedes les mantengan en oración. El Señor es poderoso y Él, como lo sabemos perfectamente bien, levanta a personas que están en una condición de enfermedad verdaderamente grave. Bueno, en la lección que estamos estudiando del libro de Apocalipsis, trata y para concluir, quiero decirles que hay en mí 2 sentimientos. Hay el sentimiento de alegría y el sentimiento de tristeza. ¿Por qué el sentimiento de alegría? Porque el Señor y nadie más que Él, hoy este día me ha permitido llegar a la conclusión de este estudio. Hoy veremos la última lección y yo sé que ustedes se edificarán enormemente en lo que oirán acerca de la última lección. Y el sentimiento de tristeza es porque, como lo he manifestado en diversas ocasiones, quizás nunca quisiera dejar de enseñar el libro de Apocalipsis. Los cristianos necesitamos continuamente estar escudriñando este libro porque es el libro que nos prepara para la vida eterna. Así que al final voy a referirme a otros aspectos que conciernen a toda esta historia de estudio
del libro de Apocalipsis. Pero ahora quiero que entremos específicamente a lo que concierne al estudio final. Y este estudio final, que lo estoy dando precisamente hoy, 1 de abril del año 2018, si no me equivoco, comencé a dar este estudio hace un poco más de 4 años. Porque yo no soy de los predicadores que me gusta enseñar solo por salir del compromiso. Yo soy de los predicadores que me gusta escudriñar la palabra, verso por verso y, si es posible, palabra por palabra. No me gusta ese sistema, respeto a los que lo hacen, pero personalmente yo no soy de ese parecer. La última palabra es sobre la gracia. Y esta última palabra sobre la gracia la tenemos en 3 versículos del capítulo 22. Vamos a leerlos. Dice el verso 12: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Verso 17: Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y por último, el último verso de este libro, verso 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hemos observado que tanto al comienzo como al final de Apocalipsis se hace énfasis en la gracia. Si nosotros vamos al primer capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 4, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y ya hemos leído el verso 21. Bueno, el libro ha hecho gran énfasis en nuestra obediencia, en nuestras obras y en la clase de vida que vivimos. Hemos estudiado vastamente esto. Por ejemplo, noten lo que dice el capítulo 2, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Luego, si nosotros pasamos al capítulo 14, vamos a leer de aquí el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bueno, en este texto Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Voy a detenerme aquí en la palabra galardón. Existen otras posibilidades con respecto al significado de este versículo 11. Voy a dar algunas de ellas. Es posible que haya cierta ironía o sarcasmo de por medio. Sabemos que la ironía o el sarcasmo es hablar con doble sentido.
Es decir, prosiga y viva de la manera como usted desea, de la manera como a usted le gusta, pero prepárese para sufrir las consecuencias. Y eso así es. Eso así es. Cualquiera que vive en la práctica del pecado sufrirá las consecuencias. Algunos ven un paralelo con Eclesiastés capítulo 11, verso 9, donde al joven se le dice que ande en los caminos de su corazón, pero se le recuerda después que sobre todas estas cosas lo juzgará Dios. Otros ven en la primera parte del versículo 11 una descripción de los que se endurecen tanto en el pecado que ya no pueden cambiar. Y mire lo que dice, vámonos ahora al libro de Hebreos, en el capítulo 4 y los versículos 4 hasta el 6. En el capítulo 6, perdón. Capítulo 6, versos 4 hasta el 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, fíjense bien, los que una vez fueron iluminados se está refiriendo a cristianos que una vez pues obedecieron y gustaron del don celestial, o sea, cuando obedecieron y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Todos los que hemos sido bautizados, el Espíritu mora en nosotros. Es decir, nosotros tenemos el don del Espíritu Santo. Dice, y así mismo gustaron, óigase bien, gustaron pasado, de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Usted tiene que analizar la primera frase del verso 4. Es de ahí donde depende, donde dice, porque es imposible. ¿Ve? Entonces, eso que es imposible, dice, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Claramente nos está diciendo que no puede el Señor Jesucristo otra vez ser crucificado, exponer su sangre, porque ya lo hizo una vez y para siempre. Entonces, eso es lo que aquí se refiere cuando está diciendo, y mi galardón conmigo. Bueno, los únicos que tienen derecho al árbol de la vida son los que lavan sus ropas. Ya lo hemos visto en el verso 14. Lavar sus ropas es precisamente entregar nuestros pecados a Cristo. Lavar nuestras ropas es que nuestras ropas o nuestros pecados pues han sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios no desea que nos olvidemos de que no podemos ganar nuestra salvación, que somos salvos por su gracia. Hay que entender claramente esta situación. Somos salvos por su gracia. Nosotros entendemos al estudiar la palabra de Dios, los que ya pertenecemos al reino de Cristo Jesús, entendimos que era necesario creer en el Señor, que era necesario arrepentirnos de nuestros pecados, que era necesario confesar a Cristo delante de los hombres, y que Él era, entiéndase que lo estoy hablando también en tiempo presente, que es necesario también.
a bautizarse para lavar nuestros pecados. Pero todo esto viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es realmente por nuestros méritos, no es realmente por lo que nosotros realmente seamos capaces, entendamos la palabra de nuestro Dios. Entonces, tenemos que ver pues que la misericordia del Señor es expresada de manera muy hermosa por medio de la invitación que está llena de ternura del versículo 17. Noten lo que dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Usted entiende perfectamente bien. Yo creo que no hay idioma que no entienda lo que es gratuito, lo que es gratis. Cuando es gratis, las multitudes acuden. Y ahí le pongo el ejemplo cuando el Señor le dio de comer a los 5,000. La primera vez ellos ni sabían que iba a darse ese milagro, pero la segunda vez el Señor les reprendió. Ustedes han venido, les dice así. Yo interpreto, no digo literalmente las propias palabras que el Señor les dice, pero les dice: ustedes han venido por la comida que perece, por eso me están siguiendo ahora, a los 4,000 que les siguieron. O sea, el mundo así ha sido, pero nosotros tenemos que entender que aquí nos está diciendo a nosotros: tome del agua gratuitamente, y le está diciendo a toda persona que puede tomar del agua de vida de Cristo Jesús gratuitamente. Hay una comparación muy hermosa que tenemos en el libro de Isaías, en el capítulo 55 y el versículo 1. A todos los sedientos, mire, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cómo es eso, hermano? Comprar sin dinero. Váyase usted al supermercado sin dinero, llene el carretón y ponga estas cosas, y la cajera le empieza a escanear todo lo que usted ha puesto, y al final le dice: usted tiene que pagar $85.20, y usted no tiene nada. Usted no puede llevarse aquello. Pero miren lo que está aquí diciendo claramente, que el Señor nos dice que podemos comprar gratuitamente. Es algo verdaderamente fenomenal lo que aquí vemos. Luego dice que el Espíritu es el Espíritu Santo el que inspiró precisamente el libro de Apocalipsis. Vámonos otra vez al principio del libro de Apocalipsis, al capítulo 2 y el versículo 7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, luego vámonos al capítulo 14 y el verso 13. Miren lo que dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí,
dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bueno, nosotros tenemos que entender que este principio es totalmente aplicable a todo el resto de la Biblia. Mire lo que dice en 2 Pedro capítulo 1 y el versículo 21. Ahí nos está diciendo en este versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, es un principio que claramente lo podemos aplicar a toda la Biblia. El Espíritu del Señor intervino en esta revelación y es el que dirigió todo esto. Luego, la esposa de la que habla Apocalipsis, como ya lo hemos visto, de la que habla Apocalipsis claramente es la iglesia. Ya no hay ninguna duda a este momento, esa esposa es la iglesia, es decir, los que han sido salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, motivada por las palabras que el Espíritu dice en Mateo capítulo 28, quiero que lo leamos, aunque usted lo conoce perfectamente bien, usted que estudia la palabra de Dios. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí el Espíritu? El Espíritu dice en Mateo 28, 19, que la iglesia invita a todo el mundo a tener parte en las bendiciones prometidas a los fieles. Entonces, puesto que la invitación es para todo el mundo, los que la oyen han de decirles precisamente a otros, ven. Y ese es nuestro deber. Eso es nuestro deber. Nosotros que estamos en esta nueva obra aquí en Ciudad Merliot, nos vamos a un pequeño jardín que tiene la casa y le digo a mi esposa, pasan algunas personas y yo le digo, mira, esa señora o joven, sería bueno que le invitáramos. Sería bueno que le hagamos la invitación. No perdemos nada. Yo siempre he dicho esto, cuando uno sale a tocar puertas para invitar a las personas, uno no pierde nada. Lo más que le van a decir a uno es no, y con un no, ningún cristiano se muere. ¿Ve? Yo cuando fui joven y estuve en la escuela de Sunset y que nos mandaban en el verano en los Estados Unidos son los meses de junio, julio y agosto, y nos mandaban a una iglesia hispana. Yo estuve en una ciudad de Santa Paula, California, y con otro hermano compañero de estudio íbamos a tocar puertas. Hubo un día que de tal vez unas 80 casas que tocamos, literalmente todos nos aventaron las puertas. Solo 3 personas medio nos recibieron el folleto que le andábamos ofreciendo y la invitación. Pero ¿qué nos pasó? Mire, después de eso han pasado más de 45 años en mi persona y aquí estoy predicando el Evangelio. No perdemos nada con que una persona nos diga no. Por eso aquí dice la Escritura claramente, ven.
ven. Si la persona quiere venir, vendrá. Si la persona no quiere venir, ese ya no es problema de nosotros. Es una situación que queda en las manos del Señor. Hay una sed espiritual llenando toda la tierra. Claro que la hay. Lo que pasa es que las personas no entienden de esta sed espiritual. Y nosotros somos los llamados a aclararles sobre esta sed espiritual. Entonces, si hay una sed espiritual llenando toda la tierra, porque los hombres, como dice Jeremías capítulo 2, verso 13, dejaron la fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mire, esto es una figura muy patética, es una figura muy clara. ¿De qué sirve en una casa una cisterna que no tiene agua? De nada. No sirve de nada. Y si pasa largos años y esa cisterna no tiene agua, lo mejor sería volverla a echarle tierra y que no dependamos de esa cisterna. Pues hermanos, el mundo le ofrece a la humanidad sus cálices de oro lleno de abominaciones. Y esto lo vimos en el capítulo 17 de Apocalipsis, en el versículo 4. Mire lo que ahí tenemos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y los hombres, dice, beben con avidez. Sin embargo, su sed arde más inmensamente que nunca. Y hay una cosa que tenemos que entender y que los hombres tienen que entender, que el único que puede saciarles esa sed interior envía esa invitación. Y esa invitación es totalmente clara. Lo que dice, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué hermoso es, y otra vez vuelvo a hacer ese énfasis. El Señor ofrece su agua de vida gratuitamente. Usted no necesita ni tan siquiera $1 o un billete de su moneda para pagar al Señor esa agua de vida gratuitamente. ¿Tiene usted gran riqueza? Por más que la tuviera, jamás podría pagar por el agua de vida. ¿Ustedes no creen que los hombres archimillonarios, cuando se les llega el día de su muerte, y muchos mueren a una edad que podrían haber seguido viviendo, pero por haber vivido una vida disoluta, por haber vivido una vida de entrega al pecado, mueren a temprana edad? ¿Usted no cree que estos hombres darían la mitad o toda su fortuna por seguir viviendo? Muchos de ellos yo entiendo que sí lo harían. ¿Ve? Pero no pueden, no pueden. Usted puede estar en la bancarrota, no importa. Del agua de la vida se bebe gratuitamente. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la última palabra sobre la gracia? La última palabra es que usted no puede ser salvo sin ella. Sin la gracia de Dios usted no puede ser salvo. Nosotros que estamos aquí presentes,
los hermanos que me están escuchando en otros lugares, no hubiésemos podido ser salvos sin la gracia de nuestro Señor. Pero también dicen que no pueden ser salvos por la gracia mientras los hombres no reconozcan su necesidad. Mire lo que dice en Mateo en el capítulo 5 y el versículo 6. Dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, yo le digo, ¿cuál es la última palabra sobre la gracia? La última palabra es que usted no puede ser salvo sin ella. Pero también dicen que no puede ser salvo por la gracia mientras no reconozca su necesidad y no venga al Señor. Esa es la plena realidad. En conclusión, uso el versículo 20 del capítulo 22. Noten lo que dice acá. El último versículo, perdón. Nos está diciendo acá, hermanos, claramente el verso 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Al terminar esta serie, mi oración con todo mi ser, que usted haya sido completamente bendecido. Esa es mi oración. Que haya sido bendecido por estos estudios. Espero que de algún modo le haya mejorado su vida espiritual. Ese es el deseo personal y por supuesto es el deseo de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Ve? Al comienzo de esta última lección, yo le expresé que la idea clave de los versículos de conclusión de Apocalipsis es que Cristo va a volver. Créalo, entiéndalo así. Cristo va a volver. La idea de que el Señor va a volver para dar galardón a los fieles era predicada para los primeros cristianos. Y mire, quiero que compartamos dos citas bíblicas. Vámonos a la segunda carta de Timoteo en el capítulo 4 y el versículo 8. Dice lo que aquí expresa el apóstol Pablo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo a mí, sino todos a los que aman su venida. Si vamos a Tito capítulo 2 y el versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, esta idea lo sustentó durante sus tribulaciones. Les dio valor para seguir adelante. Tenían una expresión, y esa expresión era decir Maranata. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 16 y el versículo 22, de la siguiente manera: las iglesias de Asia
os saludan. 1 Corintios capítulo 16, verso 22, perdón. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Miren qué hermoso. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Entonces, Maranata, una palabra aramea que básicamente significaba ven, oh Señor, ven, oh Señor. Era una expresión de fe en que Él regresaría. Él regresaría y a la vez una oración pidiéndole que apresurara su venida. Pero mire, los cristianos tenían esa fe, expresaban el Maranata para que viniera pronto, y han pasado 20 siglos y el Señor todavía no ha venido. Era una expresión de fe en que Él regresaría y a la vez una oración pidiéndole que apresurara su venida. Yo no sé si usted, cuando un pariente suyo que ama le dice que le va a visitar, usted se pone ansioso, ansiosa, porque aquel día se llegue, y ver la llegada de ese pariente en el día que le indicó. Quisiera que entendiéramos que así estuviéramos ansiosos con la venida de nuestro Señor, que Él apresure su venida. Hay algunos indicios de autores antiguos que apuntan a que esta oración era usada por los primeros cristianos en relación con su observancia de la Cena del Señor. Y este mismo fuerte deseo se refleja en el versículo 20 del texto. Después de que Jesús ciertamente dijo, ciertamente dice, vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Juan, o el apóstol Juan, respondió, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Imagínense, el apóstol Juan, que a esta altura ya no es el discípulo Juan, ya no es aquel que aún el día de la última cena todavía le costó entender todos los misterios que el Señor estaba diciendo acerca de todo lo que había enseñado a ellos en estos 3 años y medio. Ya no es aquel Juan que no entendía que al tercer día resucitaría. ¿Ve? Recordémonos que volvieron a sus labores. Ahora tenemos a un Juan que comprende totalmente la voluntad de nuestro Señor y le dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Yo le pregunto a usted, ¿qué de usted? ¿Qué de usted? ¿Ama usted su venida? Ya hemos visto en 2 Timoteo capítulo 4, verso 8. Yo le pregunto, ¿está usted aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Lo que nos presentó también el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 13. Yo le digo, si Cristo se manifestara ahora mismo, ¿se llenaría usted de gozo o de terror? ¿Se llenaría usted de gozo o de terror? Dos posiciones opuestas, no lugar intermedio. Yo quiero estar lleno de gozo siempre, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo.
¿puede usted decir sinceramente junto con el apóstol Juan, amén? Sí, ven Señor Jesús. Ojalá que así sea, que digamos con el apóstol Juan, sí, ven Señor Jesús. Si no puede decir lo anterior, es nuestra oración como cristianos, como iglesia, que antes que este día llegue a su fin, usted llevará sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Nosotros como cristianos hemos hablado bastante de estar preparados, de serle fiel cada momento de nuestras vidas. Usted como no cristiano, yo le hago la invitación. ¿Cómo usted puede entrar en este gozo? ¿Cómo usted puede realmente esperar esa venida de nuestro Señor y decir, sí, ven Señor? Bueno, que reconozca a Jesús, que Él es el Salvador, que reconozca que usted tiene que confesarle que Él le puede salvar, que reconozca que usted se arrepiente de sus pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el verso 47 del Hechos capítulo 2 dice, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Yo le digo, espero algún día estar con usted ante el trono de Dios y cantar sus alabanzas, cantar el aleluya allá en el cielo, todos nosotros juntos, todos los cristianos fieles y todos los que andan en busca de la verdad en Cristo Jesús y la obedezcan. Doy gracias a Dios y a nadie más que a Él el haberme permitido llegar a la conclusión de este estudio. Con este estudio llegamos a 245 grabaciones. Usted puede buscarlas en nuestro sitio web. Aclaro que este deseo surgió de su servidor y del hermano Nelson, uno de mis yernos, quien es ingeniero en sistemas y que nos emprendimos en formar este sitio web y lo hicimos, y al menos ahora con haber finalizado la conclusión del libro de Apocalipsis hemos llegado a un éxito. Yo le aclaro, las primeras grabaciones son burdas. ¿En qué sentido se lo digo? Casi no tienen nada de profesionalismo, como a lo mejor estas mismas grabaciones en el presente. Empezamos con una vieja cámara que nos donaron, pero hicimos lo que pudimos. Pero no importa la imagen. Damos gracias a Dios que el audio sí se oye perfectamente. Posteriormente mejoramos con esta cámara que ya tenemos 4 años de tenerla y ojalá que nos pueda servir por un tiempo más. Ojalá que pueda ser así. Doy gracias a Dios porque hemos llegado a esta conclusión de este estudio y que usted, yo me alegro, yo no lo digo por vanagloria, yo no lo digo por ufanarme. En ningún momento me gusta tener esa actitud, nunca quiero tenerla. Pero en el funeral del cual les hablé al principio de esta clase, varios hermanos me dijeron, hermano,
yo escucho sus clases de Apocalipsis. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y saben por qué? Porque me da felicidad el que hermanos, hermanas, escuchen estos estudios, porque es necesario estar escudriñando la palabra de Dios continuamente. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga lo que reveló a través del Espíritu Santo al apóstol Juan. Lo usó en su ancianidad. Me ha usado a mí. Ha usado a otros siervos para enseñar también este libro. ¿Ve? Ha usado a otros siervos. Y, hermanos, usemos los mejores recursos que tengamos para el aprendizaje de su palabra y para esa búsqueda hacia el cielo. Dios bendiga su bendita palabra. Amén. Muchas gracias.